Oí a mi esposa reírse y decir, nunca fue suficiente para mí. Aprendí demasiado tarde que hay risas que no buscan alegría, sino superioridad. La escuché desde el pasillo mientras me quitaba los zapatos después de 12 horas de trabajo. No estaba espiando ni dudando ni buscando problemas. Solo caminé y el mundo se detuvo. El teléfono de Laura estaba en altavoz sobre la encimera como si no hubiera nada que ocultar. Ella rió con una suavidad íntima que ya no usaba conmigo desde hacía años y dijo nunca fue suficiente para mí sin rabia ni culpa, como si hablara de un objeto gastado y no de su esposo. Me quedé inmóvil con las llaves en la mano sintiendo como algo se rompía sin hacer ruido. Pensé en cada madrugada levantándome antes que ella, en los turnos extra, en las disculpas que pedí sin saber por qué, en cómo defendí nuestro matrimonio incluso cuando ella ya lo había abandonado. Entonces escuché el nombre de otro hombre pronunciado con una ternura que creí exclusiva. No quise gritar ni llorar ni confrontarla, sentí algo peor, claridad y... Cuando Laura colgó y me sonrió como siempre entendí que ese matrimonio ya estaba muerto y que más adelante descubriría que yo no era el único capaz de fingir. Esa noche cenamos juntos como siempre. Ella habló de su día, de una compañera nueva en el trabajo, de una serie que quería empezar, y yo asentí en los momentos correctos mientras mi mente repetía cada palabra que había escuchado horas antes. Observé detalles que antes ignoraba como la forma en que evitaba mirarme cuando hablaba de planes a futuro o cómo revisaba el teléfono con una sonrisa que no me incluía. Me pregunté cuántas veces habría vuelto a casa con la misma calma fingida después de mentirme, y en lugar de dolor sentí una extraña curiosidad, como si estuviera estudiando a una desconocida que llevaba años durmiendo a mi lado. Esa noche no pude dormir y no fue por celo sino por inventario. Empecé a repasar mi vida como quien revisa cuentas antes de cerrar un negocio. Recordé cuando dejé de ir al gimnasio porque a ella le molestaba que miraran, cuando dejé de tocar la guitarra porque decía que era ruido, cuando dejé de visitar a mis padres tan seguido porque siempre había un plan mejor con su gente. Entendí que no había perdido solo a una esposa sino a mí mismo. Al amanecer tomé una decisión silenciosa, no confrontarla, no rogar, no preguntar nada que ya sabía, iba a escuchar, observar y prepararme, porque si algo había aprendido trabajando tantos años era que las decisiones importantes no se toman cuando estás herido sino cuando estás frío. Laura se levantó, me besó en la frente y me dijo te amo como una costumbre, y yo respondí igual, no porque fuera verdad, sino porque todavía no era el momento de que dejara de serlo. Mientras me vestía para ir al trabajo pensé que el héroe de mi propia historia siempre había sido el proveedor obediente, pero más adelante iba a descubrir qué pasa cuando el hombre común cruza el umbral y deja de vivir para otros. Los días siguientes actué con una disciplina que me sorprendió. Despertaba a la misma hora, preparaba el café, escuchaba a Laura hablar de trivialidades y asentía como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro estaba despierto como nunca. Empecé a notar horarios que no cuadraban, mensajes borrados con demasiada frecuencia y excusas repetidas con nuevas palabras. En el trabajo pedí tareas extra no para huir de casa sino para reconstruir mi enfoque. Abrí una libreta y empecé a anotar todo lo que antes dejaba pasar porque no valía la pena discutir. También anoté lo que era mío, mi sueldo, mis ahorros, mis aportes al departamento, cada sacrificio hecho con recibo emocional incluido. No lo hacía por venganza sino por equilibrio. Necesitaba saber quién era Héctor cuando dejaba de ser esposo. Una noche Laura llegó tarde y me contó una historia mal ensayada. La escuché sin interrumpir y sentí algo nuevo. No dolor, sino desapego, como cuando aceptas que una casa ya no te pertenece aunque tu nombre esté en la escritura. Esa misma noche busqué un abogado recomendado por un compañero y agendé una consulta sin dramatismo, como quien pide hora al dentista. Mientras tanto retomé cosas pequeñas que había abandonado. Salí a correr temprano, volví a tocar la guitarra con auriculares, llamé a mis padres sin avisar, y cada gesto me devolvía un pedazo de mí que creía perdido. Laura empezó a notarlo y a preguntar si todo estaba bien. Le sonreí y le dije que sí, porque por primera vez en años era verdad, pero no en el sentido que ella imaginaba. Esa semana entendí que el viaje del héroe no empieza con una pelea épica sino con una decisión silenciosa, y más adelante, cuando todas las piezas estuvieran en su lugar, Laura descubriría que el hombre al que subestimó llevaba tiempo preparándose para el momento exacto de decir basta.
La consulta con el abogado fue breve y brutalmente clara, no hubo juicios morales ni gestos de sorpresa cuando le conté lo esencial, solo hechos, fechas y preguntas que me obligaron a enfrentar la realidad sin adornos. Salí de ahí con una carpeta delgada y una sensación pesada pero firme, como si por fin estuviera sosteniendo algo real después de años de humo. Empecé a ordenar documentos en casa mientras Laura estaba fuera, contratos, estados de cuenta, correos antiguos, y cada papel era una prueba de cuánto había dado sin pedir nada a cambio. Me di cuenta de que mi error no fue amar sino desaparecer. Esa noche Laura llegó más cariñosa de lo normal. Me preguntó si quería salir el fin de semana y me tocó el brazo como si quisiera comprobar que seguía ahí. Por un segundo dudé, no por amor sino por costumbre, pero me recordé que el héroe que vuelve atrás antes de cruzar el umbral se queda atrapado en la misma historia. Acepté la salida con calma y observé cómo su alivio se transformaba en sonrisa. Durante la cena la vi actuar como la versión de esposa que yo había rogado durante años, atenta, presente, interesada en mí, y fue ahí cuando entendí algo incómodo. No era que no pudiera ser así, era que no quería hacerlo conmigo hasta que sintió que me perdía. Pagué la cuenta, regresamos a casa y al cerrar la puerta me miré al espejo del pasillo. No vi a un villano ni a una víctima, vi a un hombre común aprendiendo tarde pero aprendiendo al fin. Esa noche dormí profundamente por primera vez desde la llamada, no porque todo estuviera bien sino porque había dejado de mentirme, y mientras Laura respiraba a mi lado entendí que el verdadero conflicto no sería irme, sino mantenerme firme cuando ella empezara a sentir que el control se le escapaba de las manos. A la semana siguiente Laura cambió de estrategia sin darse cuenta de que yo ya estaba leyendo el tablero completo. Empezó con pequeños reproches disfrazados de preocupación, preguntó por qué ya no llegaba agotado, por qué volvía a tocar la guitarra, por qué sonreía solo, y cada pregunta era una prueba de que mi silencio le incomodaba más que cualquier discusión. Yo respondía con frases simples, sin explicaciones largas, sin justificarme, y eso la desarmaba porque durante años me había entrenado para defenderme de acusaciones invisibles. Una noche revisó mi teléfono mientras me duchaba y cuando no encontró nada me preguntó si había alguien más. Casi me reí, pero me limité a decir que no, que estaba cansado de vivir en automático, y vi cómo esa respuesta la irritó más que una confesión. Empecé a salir solo los sábados por la mañana, caminaba por la ciudad como si la redescubriera. Pensaba en quién era antes de convertir mi vida en una extensión de la suya. Entendí que no estaba huyendo de ella sino regresando a mí. En el trabajo me ofrecieron retomar aquel ascenso que había rechazado años atrás y acepté sin consultarlo, no por venganza sino por coherencia. Cuando se lo conté Laura fingió alegría pero esa noche durmió de espaldas. Sentí culpa por un segundo y luego la dejé pasar, porque la culpa había sido durante años la herramienta que me mantuvo quieto. Empecé a imaginar mi vida fuera de ese departamento y por primera vez no sentí miedo sino curiosidad. Sabía que el camino no sería limpio ni fácil, pero también sabía que ya había cruzado un punto de no retorno, y aunque Laura aún no lo entendía, algo en su mirada me decía que pronto dejaría de preguntarse qué me pasaba, y empezaría a preguntarse qué estaba perdiendo. El verdadero quiebre no llegó con una pelea ni con una confesión, llegó un martes cualquiera cuando Laura olvidó cerrar sesión en su computadora y el nombre de él apareció en la pantalla con una naturalidad insultante. No sentí el impulso de leer todo, solo lo suficiente para confirmar lo que ya sabía: planes, bromas privadas, promesas vagas de un futuro que ella decía no tener conmigo. Cerré la laptop con cuidado, como quien cierra una puerta que ya no piensa volver a abrir. Esa noche la miré hablar mientras cocinaba y entendí que ya no me dolía, y eso fue lo más aterrador y liberador al mismo tiempo. Al día siguiente el abogado me llamó para decirme que todo estaba listo cuando yo decidiera dar el paso. Colgué y me quedé sentado largo rato pensando en lo irónico que era necesitar un permiso legal para irme de un lugar donde ya no existía. Laura empezó a mostrarse más ansiosa, me preguntó si la amaba, si era feliz, si quería hijos algún día, preguntas tardías que antes esquivaba y que ahora usaba como ancla. Le respondí con honestidad medida, sin promesas, sin reproches, y vi cómo eso la descolocaba. Una noche intentó iniciar una discusión grande, quería que explotara, que gritara, que volviera a ser predecible, pero no le di ese final, solo le dije que estaba cansado y me fui a dormir. Mientras apagaba la luz pensé que el héroe siempre es probado antes del clímax, no con enemigos claros sino con la tentación de volver a lo conocido, y supe que si resistía un poco más,
Si mantenía la calma y el rumbo, más adelante no solo me iría de ese matrimonio, sino que lo haría sin perderme a mí mismo en el proceso. Empecé a preparar mi salida sin dramatismo, como quien organiza una mudanza interna antes de mover una sola caja. Abrí una cuenta aparte, hablé con recursos humanos sobre el nuevo puesto, busqué departamentos pequeños que no tuvieran nada que ver con el estilo de vida que había construido para complacer a alguien más. Cada paso me hacía sentir culpable y libre al mismo tiempo. Una mezcla extraña que solo entiendes cuando has vivido demasiado tiempo para otro. Laura comenzó a alternar entre la nostalgia y el control. Algunos días recordaba viajes antiguos y decía que antes éramos felices, otros días se mostraba fría y distante como si castigara algo que no lograba nombrar. Yo escuchaba sin discutir porque entendí que su confusión no era amor sino pérdida de poder. Una noche me preguntó directamente si pensaba dejarla y sentí el viejo impulso de tranquilizarla, de decirle que todo estaría bien aunque fuera mentira, pero esta vez respiré hondo y le dije que no sabía qué iba a pasar. Que estaba pensando en mí. Su silencio fue largo y denso, como si no estuviera preparada para una respuesta que no girara en torno a ella. Esa noche me di cuenta de que ya no me veía como pareja sino como algo que se le escapaba, alguien que dejaba de cumplir una función. Empecé a dormir en el sofá algunas noches con la excusa del trabajo y en realidad lo hacía para probar cómo se sentía la soledad elegida. No era cómoda pero era honesta. Mientras tanto el otro hombre empezó a aparecer más en sus historias, siempre como un amigo del trabajo, y yo asentía sin celos porque sabía que esa mentira ya no me pertenecía. Entendí que el viaje del héroe también incluye aceptar que no habrá reconocimiento inmediato ni disculpas claras, solo la certeza interna de estar haciendo lo correcto, y aunque Laura todavía no lo sabía, cada día que pasaba yo estaba más cerca del momento en que dejaría de observar en silencio y empezaría a actuar sin vuelta atrás. El día que encontré el contrato del departamento sentí una calma extraña. Estaba firmado por ambos pero casi todos los pagos salían de mi cuenta, no por obligación sino porque siempre creí que eso significaba cuidar, proteger, sostener. Ahora entendía que también significaba invisibilizarme. Tomé fotos, guardé copias y las subí a una carpeta que nombré con mi apellido, no con el nuestro, porque por primera vez pensé en mi nombre como algo completo. Laura empezó a llegar más tarde y a irse más temprano. Ya no se esforzaba tanto en disimular y eso me confirmó que mi distancia había cambiado el equilibrio. Una noche llegó oliendo a un perfume que no usaba conmigo y cuando le pregunté cómo le había ido solo respondió bien sin mirarme. Me di cuenta de que antes esa respuesta me habría generado ansiedad y ahora solo me producía cansancio. Empecé a imaginar la conversación final no como una explosión sino como un cierre administrativo, fechas, acuerdos, palabras claras sin dramatismo. En el trabajo me sentía más ligero y mis compañeros lo notaron. Alguien incluso me dijo que parecía otra persona y sonreí sin explicar, porque no todos los renacimientos necesitan testigos. Laura intentó acercarse de nuevo una madrugada, me abrazó por la espalda y dijo que me extrañaba, y por un instante sentí nostalgia, no por ella sino por el hombre que fui cuando ese gesto significaba hogar. Me separé con suavidad y le dije que estaba cansado. No fue mentira, estaba cansado de fingir que todavía había algo que rescatar. Esa noche entendí que ya no estaba esperando pruebas ni confesiones, estaba esperando el momento exacto en que decir la verdad no fuera un impulso sino una decisión firme. Y mientras Laura dormía del otro lado de la cama supe que el clímax de esta historia no sería una escena ruidosa, sino una frase simple dicha con una calma que ella nunca me había visto tener. El momento llegó de forma anticlimática, un jueves por la tarde cuando Laura me dijo que saldría a despejarse y algo en su tono sonó definitivo. No pedí detalles ni hice preguntas porque ya no eran mías. Esperé a que cerrara la puerta y me senté en el sofá con una serenidad que me asustó un poco. Llamé al abogado y le dije que estaba listo, colgué y sentí que el aire de la casa cambiaba, como si el lugar supiera antes que ella que nuestra historia había terminado. Empecé a guardar mis cosas. Sin prisa, solo lo esencial, ropa, libros, la guitarra, objetos que me pertenecían antes de convertirme en esposo. Cada cosa que guardaba era una afirmación silenciosa de que no estaba huyendo sino eligiendo. Cuando Laura volvió esa noche me encontró tranquilo, demasiado tranquilo para su expectativa de drama. Me preguntó qué pasaba y le dije que necesitábamos hablar. Su expresión cambió, primero sorpresa, luego miedo, luego una especie de fastidio, como si ese papel le tocara a ella, no a mí.
Le dije que sabía de la llamada, del otro hombre, de las mentiras, no levanté la voz ni pedí explicaciones, solo hablé con la claridad de quien ya hizo el duelo. Laura negó al principio, luego minimizó, luego culpó al desgaste, a la rutina, a mí, y mientras hablaba entendí algo crucial, ya no necesitaba que aceptara nada para seguir adelante. Cuando le dije que había iniciado el proceso de divorcio me miró como si no reconociera al hombre frente a ella, hubo lágrimas, reproches tardíos y promesas vagas de cambio, pero yo ya no estaba ahí para negociar migajas, tomé mis cosas y me fui esa misma noche, sin portazos ni escenas, y mientras cerraba la puerta supe que el verdadero impacto no sería inmediato, porque más adelante, cuando ella intentara volver a tener control, descubriría que lo que había perdido no era un matrimonio, sino la versión de mí que siempre estaba dispuesto a quedarse. Las primeras noches solo fueron más silenciosas de lo que esperaba, el departamento nuevo era pequeño, casi impersonal, pero por primera vez cada objeto estaba ahí porque yo lo había elegido, no porque encajara con una idea de hogar ajena. Dormí en un colchón en el suelo sin cortinas ni televisión y aún así descansé mejor que en años. Laura intentó llamarme al día siguiente y no contesté, no por rencor sino porque entendí que cada conversación innecesaria era una forma de volver a engancharme. Los mensajes empezaron siendo prácticos y terminaron volviéndose emocionales, confusión, culpa, reproches disfrazados de nostalgia. Leí todo sin responder y me sorprendí al notar que ya no sentía la urgencia de explicarme. En el trabajo me concentré como nunca y el nuevo puesto empezó a exigirme justo lo suficiente para no pensar de más. Retomé viejas amistades con una mezcla de vergüenza y alivio. Algunos me recibieron como si nunca me hubiera ido y otros ya no estaban. Acepté ambas cosas como parte del precio. Empecé terapia no porque estuviera roto sino porque quería entender cómo me había perdido tan fácilmente, y en esas sesiones apareció una verdad incómoda. Yo había enseñado a Laura que podía tratarme así porque nunca puse límites reales. Asumir eso dolió más que la traición, pero también me devolvió el control. Una noche mientras afinaba la guitarra en el suelo del departamento entendí que no estaba reconstruyendo mi vida desde cero, estaba recuperando piezas que siempre fueron mías. Y aunque sabía que el proceso legal sería largo y que Laura aún no había mostrado su verdadera reacción, sentí una calma profunda al darme cuenta de que, pasara lo que pasara después, ya no estaba dispuesto a volver a ser el hombre que se conformaba con ser suficiente para otros pero invisible para sí mismo. El proceso legal avanzó con una lentitud desesperante y, paradójicamente, esa espera fue una prueba más de mi determinación, porque cada correo del abogado y cada documento firmado confirmaban que no había marcha atrás. Laura pasó de los mensajes lastimeros a un tono más frío y calculado, empezó a cuestionar acuerdos, a reclamar cosas que nunca le habían importado y a insinuar que yo estaba exagerando todo. Y por primera vez vi con claridad a la mujer que siempre evitó mostrarse cuando yo estaba dispuesto a ceder. Me citó para hablar como adultos y acepté no por esperanza sino por cierre. Nos encontramos en una cafetería neutral donde ninguna emoción tenía ventaja. La vi llegar arreglada de más como si aún creyera que podía negociar desde la imagen. Empezó pidiéndome perdón, luego justificándose, luego recordándome todo lo que había hecho por mí. Y en ese orden exacto entendí que no estaba arrepentida sino asustada de perder estabilidad. Le respondí con calma, le dije que no buscaba castigarla ni salvarla, solo terminar algo que ya no existía. Esa serenidad la enfureció más que cualquier reproche. Alzó la voz, me acusó de haber cambiado, de haberme vuelto egoísta, y mientras la gente miraba entendí que ese era su último intento de devolverme al papel de culpable. Pagué mi café, me levanté y le dije que el resto lo verían los abogados. Al irme sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que creí que éramos y alivio por lo que ya no tenía que sostener. Esa noche al volver a mi departamento me di cuenta de que había pasado la prueba del regreso. El héroe siempre es tentado a volver a lo conocido, pero yo ya no buscaba aprobación ni redención ajena, y aunque Laura aún no lo aceptaba, estaba a punto de enfrentarse a una verdad incómoda que más adelante cambiaría por completo la forma en que contaría nuestra historia. Las semanas siguientes fueron un ejercicio constante de coherencia. Laura empezó a contar su versión a conocidos en común y yo lo supe no porque me lo dijera sino porque algunos dejaron de escribir y otros, curiosamente, se acercaron más. Aprendí rápido quién me conocía de verdad y quién solo conocía la historia que yo sostenía en silencio. No salí a defenderme ni a corregir nada porque entendí que explicar mi verdad a quien no la pidió era otra forma de seguir atado. Me concentré en mi rutina nueva,
trabajo exigente, terapia, correr por las mañanas y noches tranquilas donde el silencio ya no dolía, un día recibí un mensaje de Laura que no hablaba de dinero ni de papeles sino de soledad. Decía que ahora entendía todo, que el otro hombre había desaparecido cuando la estabilidad dejó de estar garantizada. Leí esas palabras sin satisfacción ni rencor, solo con una confirmación amarga de algo que ya sabía. No respondí de inmediato y cuando lo hice fue breve y claro, le deseé que estuviera bien y le pedí que cualquier otro tema lo viera con los abogados. Ese límite simple fue más poderoso que cualquier discurso, porque por primera vez no estaba disponible emocionalmente para su caos. Empecé a notar pequeños cambios en mí que nadie más podía ver. Ya no pedía permiso para descansar, no sentía culpa por decir que no adaptaba mis opiniones para evitar conflictos invisibles. Una noche encontré una caja con fotos antiguas y no sentí la punzada que esperaba, solo una gratitud tranquila por haber vivido y una certeza firme de no repetir. Entendí que el héroe no siempre regresa con aplausos sino con una paz que pocos entienden desde fuera, y aunque parecía que todo se estaba estabilizando, algo dentro de mí sabía que el verdadero cierre aún no había llegado, porque más adelante, cuando el divorcio estuviera a punto de finalizar, Laura haría un último movimiento que pondría a prueba no mi paciencia, sino la versión definitiva de quien había decidido ser. El último movimiento llegó disfrazado de urgencia cuando Laura intentó renegociar todo a pocos días de la firma final, alegando arrepentimiento, terapia, cambios profundos y la necesidad de cerrar bien, palabras que antes me habrían hecho dudar pero que ahora sonaban como lo que eran, un intento desesperado de recuperar terreno. Acepté una última reunión por recomendación del abogado y también por algo más personal. Quería comprobar si mi calma era real o solo circunstancial. Nos vimos en una sala fría y blanca donde las emociones no tenían dónde esconderse. Laura habló durante largos minutos sobre errores, sobre miedo a quedarse sola, sobre promesas que ahora sí decía entender. Y mientras la escuchaba me di cuenta de que no estaba luchando contra el pasado sino confirmando el presente. Cuando me tocó hablar no hice un discurso heroico ni una lista de agravios. Solo le dije que la perdonaba pero que no volvía, que el perdón no era una invitación sino un cierre. Su rostro pasó por sorpresa, incredulidad y finalmente una tristeza genuina que no intenté arreglar. Firmamos los papeles y al salir sentí algo parecido a vértigo, no por la pérdida sino por la amplitud de lo que venía. Esa noche caminé sin rumbo por la ciudad, pensé en el hombre que escuchó una risa desde el pasillo y en todo lo que había cambiado desde entonces. Entendí que la venganza no había sido mi motor aunque muchos lo llamarían así. Mi verdadera victoria fue no convertirme en lo que me hirió. Al llegar a casa encontré un mensaje suyo enviado después de la firma, corto y honesto. Decía que ahora entendía lo que había perdido y que ojalá yo fuera feliz. Apagué el teléfono sin responder y me senté en el suelo con la guitarra, porque había aprendido que algunas historias no necesitan réplica para quedar cerradas, y mientras tocaba entendí que el final no siempre es un golpe espectacular sino una puerta que se cierra sin ruido, aunque más adelante, cuando todo esto se contara desde fuera, muchos se sorprenderían al descubrir quién terminó realmente en paz. Los meses posteriores al divorcio no fueron una celebración constante como muchos imaginan cuando piensan en finales satisfactorios. Fueron tranquilos, normales y precisamente por eso profundamente reparadores. Aprendí a convivir con la versión de mí que ya no tenía que demostrar nada, ni resistir, ni aguantar, solo vivir. Hubo días de nostalgia inesperada y otros de una ligereza que me tomaba por sorpresa. Empecé a viajar solo los fines de semana, no para huir sino para confirmar que podía disfrutar sin pedir aprobación. En uno de esos viajes me descubrí riendo con desconocidos y pensé en lo irónico que era haberme sentido tan solo estando casado. Laura desapareció gradualmente de mi vida práctica. Los trámites terminaron, los mensajes cesaron y su nombre dejó de provocar cualquier reacción física, lo cual sentí como la señal definitiva de que algo había sanado. En el trabajo me consolidé en el nuevo puesto y por primera vez no me sentí impostor, porque ya no estaba actuando para merecer un lugar. Algunos amigos me confesaron que siempre me vieron apagado y no supieron cómo acercarse, otros aparecieron tarde pero sinceros. Acepté ambas cosas sin rencor. Una noche mientras ordenaba el departamento me encontré con la vieja libreta donde había anotado cada sacrificio y la hojeé con distancia, no para revivir el dolor sino para medir el camino recorrido. Entendí que el héroe no regresa al punto de partida sino que lo observa desde otro nivel, con compasión por quien fue.
Cerré la libreta y la guardé en una caja que no necesitaba abrir más, porque ya no definía mi identidad, y aunque mi historia parecía haber llegado a un cierre claro, sabía que quienes escucharan esto querrían saber qué pasó después, si Laura volvió a aparecer, si me arrepentí, si encontré algo mejor, y por eso, más adelante, decidí contar una última cosa que no cambia el final, pero sí le da su verdadero peso. Con el tiempo entendí que no necesitaba un gran gesto para confirmar que había tomado la decisión correcta, la confirmación estaba en lo cotidiano, en levantarme sin nudo en el estómago, en no revisar el teléfono esperando explicaciones, en sentirme completo sin testigos, y fue ahí cuando supe que la historia había terminado de verdad. Actualización: un año después del divorcio me crucé con Laura por casualidad en un supermercado. Fue un encuentro breve y torpe, hablamos de cosas simples y nos despedimos con educación. No hubo reproches ni nostalgia intensa, solo dos personas que ya no compartían nada. Al irme sentí algo que nunca había sentido antes al pensar en ella: neutralidad. Más tarde supe por terceros que intentó retomar su vida varias veces sin éxito, y aunque esa información podría haberme dado una sensación de justicia, no lo hizo, porque ya no medía mi bienestar en comparación con el suyo. Yo había seguido adelante de verdad, retomé proyectos que dejé años atrás, construí relaciones desde la elección y no desde el sacrificio, y aprendí a detectar las señales que antes ignoraba por miedo a estar solo. Si algo quiero que quede claro para quien escuche esta historia es que no se trata de ganar o perder, se trata de despertar. Yo no fui perfecto ni héroe desde el inicio, fui un hombre común que escuchó una risa equivocada en el momento justo, y en lugar de romperse decidió cambiar. Hoy miro atrás sin rencor y sin orgullo exagerado, solo con la certeza de que haberme ido fue el acto de amor propio más grande que hice, porque a veces la verdadera venganza no es destruir a quien te hirió, sino construir una vida donde esa herida ya no tenga ningún poder.